comienza con nuestro prota llamado Yuji y un grupo de niños quienes están avanzando por una ciudad que estaba en caos. Mientras caminaban, escuchan un aviso de las noticias donde advierten que un virus estaba eliminando a cientos de personas en todo el mundo, pero los únicos que no son afectados son solo los niños menores de 13 años. Nuestro prota, por otro lado, con su grupo entran a un orfanato y llegan hasta donde estaba el director, quien también había perdido la vida mientras ellos no estaban. Justo en ese momento, un hombre con una túnica aparece frente a ellos rompiendo un cristal. Y por otro lado, otro hombre entra por la puerta para poder llevárselos. Por otro lado, 4 años después, nuestro prota está con todos los niños en una fortaleza donde son registrados y pasan uno por uno, para luego de esto ir a un lugar donde les sacan un poco de sangre y a cambio les dan alimento suplementario. Pero al salir de este lugar, nuestro prota no come este alimento ya que lo odia y en cambio lo aplasta con su mano. Su amigo, por otro lado, llamado Mikael, le dice que se enfermaría si no come, pero nuestro prota le dice que no quiere seguir siendo tratado como ganado en este lugar dominado por vampiros. En ese momento, nuestro prota ve que unos niños se estaban dibujando en el suelo, pero uno de los guardias camina y pisa las manos de los niños sin importarles nada. Yui, enojado al ver esto, se levanta y corre hacia ellos diciéndoles que se disculparan con los niños. Los guardias, por otro lado, simplemente lo toman del cuello e ignoran a Michael, quien rogaba que los perdonaran a él. Luego de esto intentan lastimar a nuestro prota, pero en ese momento llega un noble saludando. Los guardias, al verlo, sueltan a nuestro prota y se marchan de este lugar, mientras que Michael, por otro lado, corre hacia el vampiro y lo saluda disculpándose por lo que había sucedido. Nuestro prota, por otro lado, se da cuenta que es un noble quien habla con su amigo y no entiende el por qué ellos dos se conocían. Este hombre le pregunta a Mikael si lo visitaría esa noche en su casa y si podría llevar a su amigo. Mikael le responde que sí iría a este lugar, pero también le dice que su amigo era tímido por lo que no iría a este lugar. También aprovecha para taparle la boca a nuestro prota, quien pensaba ofender al noble. Después de esto se marchan de este lugar y Mikael regaña a nuestro prota por intentar luchar contra un vampiro, ya que físicamente para ellos es imposible ganar. Nuestro prota, por otro lado, le pregunta el por qué iba donde el noble. Mikael le explica que el vampiro le da todo lo que quiera a cambio de sangre, por lo que le dice que deberían usar la cabeza para poder sobrevivir en este mundo. Nuestro prota, por otro lado, se le acerca y le da un golpe para luego marcharse. Por otro lado, Mikael le pregunta si nuestro prota tiene algo que quiera, pero este se niega a responderle y le dice que no quiere nada. Después de un rato, nuestro prota está acostado bajo unas tuberías y en ese momento llega a acompañarlo a Kane. Ella le dice que no debería estar tanto tiempo solo y le recuerda que debería volver con su familia. Nuestro prota, por otro lado, le dice que no tiene, pero entonces recuerda de cuando había llegado al orfanato, ya que Mikael fue el primero que se presentó como parte de su nueva familia. Aunque nuestro prota, por otro lado, muy enojado, les decía que no tenía, ya que sus dos padres lo odiaban muchísimo y habían puesto su vida en riesgo, por lo que le dice que por esto estaba en este lugar y no tiene familia. Después de esto, nuestro prota vuelve a su casa con todos los demás niños del orfanato, quienes lo reciben muy felices ya que están preparando un estofado con mucha comida. Esto le sorprende a nuestro prota, que se acerca a la cocina y a Kane le explica que Mikael trajo todos estos ingredientes. Después de un rato, todos los niños disfrutan de esta comida, pero nuestro prota, por otro lado, ni tan siquiera la prueba, ya que nuestro prota conocía la forma en que su amigo consiguió estos alimentos y no se siente capaz de que pueda comerlos. Después de un rato, nuestro prota en la noche espera despierto hasta que Mikael llegara bien tarde, por lo que al verlo se levanta y le reclama que no debería hacer todo esto solo. También le dice que la próxima vez usaría su sangre para también conseguir comida. Mikael, por otro lado, solo le sonríe y le dice que debería seguir con su plan para poder eliminar a los vampiros, ya que los niños confiaban solo en él. Después de esto, nuestro prota sigue sin negarse a comer, pero Mikael le dice que debería comer y debería obedecerlo. En ese momento saca un arma y se la entrega a nuestro prota para que con esta sea capaz de eliminar a los vampiros. También le dice que pueda que no sea mucho, pero también había conseguido un mapa, por lo que le muestra que incluso había una marca de una salida para que puedan lograr lo que tanto habían querido, que es escapar. Nuestro prota le pregunta a él cómo había conseguido esto, pero Mikael le responde que todo lo había tenido planeado, por lo que le dice que podrían escapar esta misma noche. Nuestro prota, por otro lado, le responde que es bastante optimista, pero no saben que puedan encontrar allá afuera además de este virus. Mikael, por otro lado, le dice que solo tienen 12 años, por lo que el virus no les podría afectar, y si están juntos como familia, entonces no deberían sufrir ni sentirse solos. Nuestro prota, por otro lado, en ese momento ve que Akane se había levantado, por lo que decide que es hora de cumplir con su misión. Después de esto, todos empiezan a caminar y seguir la ruta del mapa, por lo que logran esquivar a algunos vampiros mientras que motivan a los niños para que sigan alegres. Luego de un rato llegan hasta el último tramo, donde al fondo logran ver la puerta que los llevaría hasta la salida. Todos los niños caminan felices cuando escuchan la voz del noble de antes, quien se burla de todos ellos por haber sido tan inocentes. Mikael, por otro lado, en ese momento se da cuenta que todo había sido planeado y en menos de un segundo el vampiro se llevó a uno de los chicos, por lo que se alimenta de este dejándolo sin vida. Todos los chicos se asustan al ver esto y nuestro prota le dispara con el arma, pero el vampiro por otro lado la esquiva y aparece detrás de ellos burlándose porque también le quitaron su arma. Nuestro prota por otro lado le ordena a los niños que corran hacia la puerta, pero por otro lado
lado, el vampiro simplemente empieza a eliminarlos uno por uno. Mikael, por otro lado, le pide a nuestro prota que huya de este lugar, por lo que toma un arma y se lanza contra el vampiro. Este le dice que lo siente, pues su sangre era divina y le atraviesa el pecho. Nuestro prota, por otro lado, rápidamente recoge el arma y sin tiempo de que el vampiro se diera cuenta, le dispara a la cabeza eliminándolo. Después de esto, nuestro prota se acerca a su amigo, quien le pide que huya de este lugar para que no sea en vano todo lo que habían hecho. Pero nuestro prota, por otro lado, se niega a dejar que su familia esté en este lugar, pues prometieron que todos juntos saldrían de este lugar. Mikael, por otro lado, le grita que huya y que no intente salvarlo, pues ya era demasiado tarde. Nuestro prota, al verse en esta situación, solo puede llorar y rápidamente empieza a correr hacia la salida. Después de un rato corriendo por todos los pasillos, llega en un lugar donde se encuentra afuera del todo. Al salir de este lugar, empieza a rodar por la nieve, pero mientras lo hacía, un grupo de personas aparece detrás de él, por lo que ellos le dicen que lo estaban esperando, pues una profecía hablaba sobre un sujeto de pruebas que saldría de la cuna de vampiros y sería la persona elegida para poder derrotarlos. Nuestro prota, por otro lado, sin nada que decir, llorando, se lanza sobre el hombre y lo abraza, diciéndole que él está de acuerdo con todo lo que digan y espera poder eliminar a todos los vampiros necesarios. Luego de 4 años, nuestro prota camina por las ruinas de la ciudad, aunque por otro lado no ha dejado de recordar lo que había sucedido ese día, por lo que su meta es poder eliminar al vampiro que le había quitado todo en su vida. En ese momento vuelve a la realidad y unos guardias saltaban de un lugar, pues un monstruo conocido como el jinete del diablo los estaba atacando. Los guardias ven a nuestro prota y le piden que huyan de este lugar, pero Yui les dice que él se ha preparado para eliminar a este tipo de vampiros y no debería huir ante un simple monstruo como este, por lo que en ese momento saca su espada y empieza a correr hacia el jinete. Gracias a unos movimientos esquiva los ataques y luego con su espada le hace un corte por la mitad al monstruo, eliminándolo en cuestión de segundos. Después de esto, al siguiente día, nuestro prota está aburrido en su academia, ya que lo habían suspendido del ejército por no obedecer a los superiores. Por otro lado, mientras hablaba solo, el maestro le dice que si vuelve a interrumpir la clase lo suspendería permanentemente. Nuestro prota se emociona al oír estas palabras y le pide que lo haga, pero la compañera detrás de él le muestra con letras en el cuaderno que ella fue encargada por el ejército para la supervisión de nuestro prota, por lo que le dice que si no coopera y muestra una buena actitud, la suspensión del ejército duraría mucho más tiempo del esperado. Nuestro prota, por otro lado, al ver esto se molesta, por lo que se sienta mientras recuerda lo que le dijo el coronel cuando salió de la cueva de vampiros, por lo que le había explicado que los humanos no se habían extinguido, sino que se habían reducido bastante. Además le dijo que muchos monstruos empezaron a aparecer y habían destruido gran parte de las ciudades, pero también le dice que los humanos son muy fuertes, por lo que él mismo lidera la fuerza principal de resurrección de la humanidad, con la que esperan volver a tomar el control del mundo gracias a su ejército. Nuestro prota, por otro lado, terminó aceptando a unirse a las fuerzas de él, pero luego de 4 años sigue en este lugar y siente que no ha avanzado absolutamente nada. Una vez termina la clase, la chica le dice a nuestro prota que debería ser amigos, ya que este es un requisito para que lo acepten de vuelta en el ejército. También le dice que ella sabe lo que había sucedido, pues el coronel le contó sobre el trauma con sus amigos, por lo que le dice que entiende que tenga miedo a hacer amigos y perderlos nuevamente. Nuestro prota, por otro lado, se molesta al escuchar esto y le dice que debería mejor decirle a Guren que lo acepte en el ejército como candidato a exterminador de vampiros, pues él es lo suficientemente fuerte para este ejército. Pero la chica, la cual es Shinoa, le dice que el coronel suponía que diría algo como esto, por lo que le entrega una carta. Nuestro prota en ese momento la lee y Guren solo le decía que en el ejército no aceptarían a personas que no fueran capaces de hacer amigos o poder socializar, por lo que le dice que debería hacerse un amigo en la academia y presentárselo a él mismo. Si llegaste hasta este punto del video, en los comentarios déjame la palabra humanos y te podrás ganar un corazón. También me podrías ayudar si te suscribes y le das me gusta para traer más videos. Dicho esto, continuemos con el resumen. Más rato, Shinoa lo sigue hasta cuando nuestro prota está a punto de salir de la academia. En ese momento escucha un forcejeo y un chico cae al suelo, por lo que se dan cuenta que otros 3 chicos estaban burlándose de una persona y le estaban ordenando que comprara todo lo que ellos le pedían. Nuestro prota, por otro lado, solo ignora esto e intenta irse, pero Shinoa le dice que esta actitud no era apta como aspirante al ejército, por lo que nuestro prota, al escuchar esto, decide volver a este lugar y enfrentarse a los chicos para que no molestaran más a la otra persona. Ellos se acercan a nuestro prota y se burlan sobre si él quiere tomar el lugar del otro. Nuestro prota solo le sonríe y le dice que pelearan entonces, pero Shinoa le dice a nuestro prota que si llega a herir a cualquier persona sería rechazado en el ejército, por lo que al final nuestro prota no puede luchar y termina ayudando al otro chico para lo que los demás querían. Mientras caminan, el chico se presenta como Yoichi, por lo que le dice a nuestro prota que en realidad los otros no intentaban golpearlo, ya que él mismo se había acercado a ellos para intentar ser su amigo, por lo que le dice a nuestro prota que él quiere entrar al ejército exterminador de vampiros, pero le dice que había fallado en el examen inicial, por lo que tenía la esperanza
esperanza de que si se hacía amigo de alto nivel podría conseguirle a alguien que le ayudara a repetir el examen, ya que todo esto lo hacía pues su hermana hace muchos años dio su vida para poder salvarlo, por lo que le explica que ella fue eliminado por un vampiro mientras él escondido miraba sin poder hacer nada, pero ahora que es mayor quiere hacerse mucho más fuerte para poder vengarla. Nuestro prota por otro lado al escuchar esto lo entiende y le dice que no debería pensar en entrar al ejército ya que no es una buena decisión y que alguien tan débil como él solo estorbaría en una cacería de vampiros. Luego de esto se marcha de este lugar mientras que el chico se molesta por las palabras que había dicho nuestro prota. Justo en ese momento una explosión destruye parte de un edificio y unas alarmas avisan que un vampiro se había escapado de la zona de investigación, por lo que les avisan que deberían alejarse de él y ordena la evacuación inmediata. Shinua le dice a nuestro prota que llamaría al ejército, pero este dice que él mismo se encargaría de este vampiro y sale corriendo hacia su casillero. Al llegar allí toma su espada y en ese momento escucha un grito, por lo que se acerca a un salón y allí encuentra a uno de los 3 chicos de antes asustado en un rincón, mientras que por otro lado la vampira tiene una chica entre sus manos. Nuestro prota en ese momento saca su espada y se lanza contra ella. La vampira por otro lado se burla de que un humano quiera enfrentársele a ella y empieza a atacarlo nuevamente. Nuestro prota por su parte logra esquivar sus ataques y de un corte con su espada le corta uno de sus brazos. Nuestro prota por su parte le ordena al chico que tome a la compañera y que se la llevara de este lugar ya que debería demostrar su valentía si es apto para el ejército demoníaco. Pero el chico asustado le dice que eso era mentira ya que solo lo inventó para poder conseguir más reputación y que lo respetaran más. Por otro lado la vampira usa su poder de regeneración por lo que logra unir nuevamente su brazo. Después de hacer esto quita la barra y vuelve a atacarlo con sus manos. Nuestro prota por su parte logra hacerle otro corte en el pecho que la hace retroceder, pero ella solo se ríe pues cuando beba la sangre de la chica tendría su fuerza al máximo y podría vencerlo. La vampira en ese momento se acerca para tener más poder, pero Yoichi sale corriendo y tumba a la vampira. Nuestro prota se asombra al ver esto y logra detener un ataque de la vampira quien intentaba atacar a Yoichi. El chico le agradece a nuestro prota por toda la ayuda y le dice que para esto eran los amigos. Estas palabras hacen que nuestro prota se distraiga un momento y la vampira aprovecha para tomarlo del cuello, por lo que con las fuerzas de ella lo lleva hacia una ventana y ambos empiezan a caer en medio de árboles hasta el suelo. Nuestro prota por su parte sigue sujetado por la vampira, aunque logró hacerle mucho daño, pero la vampira por otro lado solo se ríe ya que no acabaría con ella y le dice que bebería su sangre para poder fortalecerse, pero derrota fácilmente a la vampira con su espada encantada, por lo que en ese momento empieza a quemarla y hace desaparecer a la vampira. Nuestro prota por su parte se levanta diciendo que ya la iba a eliminar, pero el coronel por otro lado se burla de nuestro prota pues con una arma normal no podría hacerle nada a un vampiro. Nuestro prota le dice que no importaba y le dice que era hora de que lo dejara entrar al ejército exterminado de vampiros ya que sus habilidades lo habían demostrado. Guren por otro lado le recuerda que necesitaría ser más sociable y tener al menos un amigo ya que debería aprender a trabajar en equipo, aunque por otro lado Shinua le dice al coronel que él no podría hablar de esto ya que no sabe trabajar en equipo. Justo en ese momento llega Yoichi y le grita muy alegre a nuestro prota por verlo en un estado muy bien, por lo que se lanza contra nuestro prota, pero sin darse cuenta este cae al piso por lo que se golpea la cabeza quedando inconsciente en este lugar. Shinua por su parte le dice a Guren que nuestro prota logró hacer un amigo y entonces debería cumplir la promesa que le había dicho. Después de esto, mientras nuestro prota estaba inconsciente, vuelve otra vez al lugar donde perdió a su familia, aunque esta vez es diferente ya que Mikael le dice que estaba feliz al saber que logró hacer un nuevo amigo, por lo que le dice que ya no tiene que seguir con ellos y espera que logre ser feliz por fin. Además le dice que debería proteger a su nuevo amigo ya que no debe vivir toda su vida pensando en venganza. Nuestro prota por su parte les grita para que ellos no se fueran de este lugar y en ese momento despierta en una camilla donde Yoichi estaba esperando que despertara. También se da cuenta que Shinua estaba en este lugar y lo felicita ya que ahora es miembro del ejército y hace parte del escuadrón lunar exterminador de vampiros. También le dice a Yoichi que le aceptaron la solicitud para ser miembro del ejército debido a su gran compromiso por salvar a uno de sus amigos, por lo cual ahora serían compañeros del ejército los tres juntos. Unos días más tarde nuestro prota en la azotea de un edificio recibe la carta de la chica a la cual la había salvado, quien le dice que estaba muy agradecida de que la hubiera salvado y también aprovecha para confesarle sus sentimientos. Luego de esto se marcha de este lugar. Shinua por otro lado, quien estaba esperando a nuestro prota desde arriba de este lugar, empieza a bromear a nuestro prota sobre una posible relación. Este solo se molesta y Shinomiya le dice que no debería ya que uno de los principales objetivos del ejército demoníaco es que cada miembro se enamore y logre reproducirse, ya que con el ataque de los monstruos y el del virus la población ha sido muy reducida, por lo que la única
única esperanza de vencer a los vampiros y de la humanidad es hacer crecer a su ejército. Nuestro prota por otro lado le pregunta a Shinoa el por qué sigue en la academia si ya demostró que es suficientemente fuerte como para poder luchar contra un vampiro. Además que ya era miembro del escuadrón de cacería de vampiros y siente que no debería perder el tiempo en esta academia. La chica por otro lado le dice que de igual manera él acabaría de iniciar el entrenamiento que le permitiría conseguir lo que tanto quiere, y entonces le muestra en ese mismo momento una llave, la cual empieza a emanar una energía oscura y aparece una figura de un demonio sobre la chica, por lo que le dice que había hecho un contrato con este demonio, por lo que lo podría utilizar como su arma. Nuestro prota por otro lado está asombrado, ya que esas son las armas encantadas con las que pueden destruir o eliminar a vampiros, por lo que le dice a Shinoa si podría usar su arma. La chica por otro lado le dice que otras personas no pueden usar un arma con un contrato específico. Nuestro prota entonces decide que lucharía contra ella para que le enseñe a cómo lograr manejar este tipo de arma. Shinoa por otro lado empieza a defenderse. Después de unos segundos de ataques, ella lanza un corte que envía partes del demonio y hace que nuestro prota quede aplastado contra las vallas del lugar, quien queda más impresionado que antes, por lo que se da cuenta que con una simple arma común no puede vencer a una arma encantada. Más rato, mientras caminaban, Yoichi llega corriendo donde ellos pues estaba siendo perseguido por los chicos de antes, quienes al ver a nuestro prota se asombran, pues saben que él luchó contra un vampiro y le piden si podrían ser sus discípulos. Nuestro prota por otro lado no entiende cómo antes se burlaron de ellos y ahora les estaban pidiendo que los deje ser sus discípulos. Los chicos entonces asustados le confiesan que es porque saben que él ahora hace parte del ejército demoníaco y miembro del grupo exterminador, por lo que le dicen que su amigo en la noche entró en la recámara prohibida y no ha salido de este lugar. Shinoa por otro lado se gira de inmediato y les dice que este lugar estaba totalmente prohibido para nadie que no sea del ejército, además que el incumplir con la orden tiene un castigo muy severo. Los chicos por otro lado se disculpan, pero Shinoa se marcha de este lugar y le pide a nuestro prota y Yoichi que lo acompañen allí. Mientras bajan por unas escaleras, les explica que en lo más profundo de la academia los miembros del ejército encontraron un lugar perfecto para su entrenamiento. Además les dice que allí tienen un demonio que invocaron y es con quien hacen contrato para todas las armas, ya que una academia intacta en medio de la nada no sería tan fácil de mantener y por esto usaban esta técnica. Pero no cualquiera podría entrar en este lugar, ya que los que no son tan fuertes terminarían siendo poseídos por el demonio y se convertirían en algo peor que un vampiro. Por esto les dice que solo los miembros del ejército y aquellos que tengan contrato con el demonio entrarían en este lugar, por lo que les dice que lo más probable es que el chico ya haya sido poseído por un demonio. Nuestro prota por su parte al llegar a la puerta está decidido a que se enfrentaría al demonio para así conseguir el poder que necesitaba para entonces poder cumplir con su venganza. Pero Shinoa le dice que aún no estaba listo para esto, ya que su corazón es muy débil y el demonio se aprovecharía fácilmente de esto. Pero nuestro prota por otro lado no le hace caso y decide entrar al lugar. Shinoa al ver todo esto le ordena a Yoichi que avisara al escuadrón de exterminadores, mientras que ella seguiría a nuestro prota. Shinoa en ese momento le dice que pronto llegaría el ejército para poder ayudarlo, pero nuestro prota por otro lado estaba muy motivado por un contrato, por lo que con el hacha que tiene en sus manos se lanza contra el demonio. El chico por otro lado poseído se defiende y lo lanza lejos. Nuestro prota intenta volver a atacarlo, pero Shinoa le dice que no debería hacerlo, ya que si llega a tocar la arma con sus manos sería poseído por el demonio y este en ese momento se aprovecharía de sus deseos de venganza para poder dominarlo, por lo que le dice que es por esto que el general aún no le ha dado un arma encantada. Nuestro prota en ese momento al escuchar esto guarda su espada y la lanza contra la chica, por lo que le dice que le demostraría que sí puede superar todo esto y en ese momento se lanza contra el demonio, por lo que esquivando un golpe sujeta el hacha y le da un golpe al chico. Nuestro prota emocionado se gira para demostrar que sí logró dominar el hacha, pero se da cuenta que todo había cambiado, pues ahora está en su antigua casa y con toda su familia reunida mientras estaban comiendo. Nuestro prota muy extrañado se sienta mal y Mikael le pregunta cómo va su intención de vengarlos a ellos y a toda la familia. Nuestro prota por otro lado le pregunta de qué estaba hablando, si ellos estaban vivos, pero entonces todos les empieza a decir que no lo estaban, ya que el vampiro les había quitado la vida y solo él logró escapar. Nuestro prota intenta gritarles que así no fue como sucedió todas las cosas, pero Mikael aparece por su espalda y le dice que sí fue de esta forma, pero también le dice que aún no ha logrado la venganza que les había prometido, por lo que ellos en ese momento le pueden dar el poder para que se haga más fuerte. Nuestro prota en ese momento se lamenta y sabe que sí necesita este poder para poder lograr la venganza. Después de esto, nuestro prota interrumpe preguntándole quién era él y por qué estaba simulando ser su familia. Luego agarra al impostor del cuello gritándole que el verdadero Mikael jamás le diría algo así para pedir venganza, por lo que vuelve a preguntarle quién era la persona que se estaba haciendo pasar por su familia. Después de decir estas palabras, todo el lugar empieza a destruirse y Mikael desaparece en sus manos mientras que una nube oscura se evapora en ese mismo momento. Después de esto, nuestro prota despierta y ve a Shinoa junto a Yoichi. La chica se sorprende al ver que había despertado y le pregunta cómo lo había logrado. Nuestro prota por su parte no entiende a qué se estaba refiriendo
demonio, por lo que Shinoa le explica que logró repeler a un demonio con solo el poder de su mente. Nuestro prota, por otro lado, emocionado, le dice que si había vencido al demonio, ahora debería tener un arma que sea de él. Pero la chica le explica que no funciona de esta forma, ya que el arma se la da directamente el coronel. También le dice que está muy sorprendida, ya que si algo es seguro es que logró vencer al demonio y que incluso salvó a su compañero. Por lo que le dice que lo más probable es que desde el siguiente día empiece su entrenamiento para convertirse así en un verdadero exterminador de vampiros. Mientras tanto, en el castillo de los vampiros, Ferit el Noble llama a Mikael, pues le tiene una noticia importante, ya que lograron ubicar a Yui y ahora saben dónde lo tienen los humanos. Mikael lo apunta con una espada, pero el vampiro solo se burla de él y le pregunta a él cómo le contaría lo que había sucedido a su querido amigo. Más tarde, un grupo de humanos es atacados por un jinete demoníaco. Mikael en ese momento aparece justo cuando el monstruo estaba por atacar una anilla, por lo que usa su espada y se lanza contra este jinete, por lo que con simples movimientos lo corta a la mitad. Más rato, los vampiros le avisan a los humanos que ahora este lugar sería territorio protegido de los vampiros, por lo que les dicen que a cambio ellos deberían donar parte de su sangre para la protección de estos. Mikael, por otro lado, quien miraba desde lejos, no presta mucha atención, y la niña, por otro lado, que él había salvado, se le acerca. Ella le agradece por la protección que le había dado y le muestra su cuello ofreciéndole su sangre como muestra de agradecimiento. Mikael, por otro lado, al ver esto, tiene un recuerdo de cuando estaba con Yui hace muchos años, por lo que en ese tiempo nuestro prota le decía que iniciaría una revolución para eliminar a todos los vampiros, y Mikael, por otro lado, le decía que esto era una mala idea, ya que lo mejor que podían hacer era un plan para poder escapar. Pero ahora, por otro lado, se siente culpable, ya que por culpa de ese plan fue que todo cambió ese día. Por lo que nos cuenta que cuando nuestro prota salió de este lugar, llegaron otros guardias vampiros quienes pensaban acabar con la vida de este. Pero entonces la voz de alguien los interrumpió y ellos se alejaron de Mikael, quien era la mismísima reina de los vampiros y quien estaba interesada en Mikael. Pero por otro lado, le pregunta a Ferit cómo fue posible que un simple humano le hiciera daño. El noble, por otro lado, se levanta y dice que solo fue un descuido, por lo que le promete que él no diría nada si ella tampoco lo hace, pues el cuidado de los dos chicos y la supervisión era ordenada por la reina. Esta, por otro lado, se molesta al sentir que la estaba amenazando el noble y se lanza contra este. Luego de unos simples movimientos, la reina le hace mucho daño y lo deja tumbado en el suelo, por lo que le dice que lo eliminaría si vuelve a amenazarla o hablarle de este modo. Farid, al escuchar esto, se disculpa y promete que no volvería a meterse en este asunto. Luego de esto, se marcha de este lugar mientras que la reina se acerca a Mikael y le pregunta si quiere vivir, por lo que le dice que ella puede ofrecerle la inmortalidad. Mikael, por otro lado, se niega a querer esto, pero la vampira le dice que igual lo haría, por lo que se muerde y hace que su sangre salga. Luego de esto, le da un beso a Mikael, haciendo que este beba su sangre y así logrando convertirlo en un vampiro y eliminando su humanidad. Al siguiente día, por otro lado, nuestro prota va caminando por toda la academia cuando en ese momento se tropieza con un chico que le estaba empujando y lo reta a pelear. Nuestro prota acepta y después de un rato se reúne con Yoichi para su entrenamiento del ejército. Allí se reúne también con Shinoa, quien se sorprende al ver cómo tiene la cara. Aún así, por otro lado, entran al salón donde hay varios estudiantes y el coronel Guren, quien al verlos los presenta como los nuevos estudiantes. Nuestro prota, por otro lado, toma la palabra y dice que no necesita presentación, ya que no quiere estos nuevos amigos, por lo que les advierte a todos los de la clase que él sería el mejor de todos ellos, y Guren, por otro lado, le da un golpe para que haga silencio. Luego de esto, lo manda otra vez a su sitio para que se siente. Nuestro prota llega hasta su mesa y ve que su compañero estaba acostado con las piernas que no lo dejaban sentar. Entonces nuestro prota le dice que le dé su sitio. En ese momento, nuestro prota se asombra al ver que es el mismo con el que peleó en la mañana, por lo que en ese momento empiezan a discutir y nuevamente a pelear. Guren, por otro lado, le pregunta a Shinoa el por qué, parece que ya se conocen, y la chica le explica que en la mañana envió a Shihou para que se relacionara con nuestro prota, aunque por otro lado sus actitudes eran muy similares y terminaron en una pelea que ella solo estaba observando. Guren, por otro lado, al escuchar esto, con una patada lanza a los dos chicos contra una pared y ordena que en ese momento inicien las clases para que dejaran de molestar. Más tarde, Shihou entra al salón del general para preguntarle sobre la elección de armas encantadas y si podría conseguirla mejor. Pero Guren, por otro lado, le responde que no sería tan sencillo y además que ya conoce la razón por la cual quiere tanto poder, pues le dice que el ejército sabe que su hermana está infectada con el virus y la única forma de conseguir algún tratamiento es volviéndose un guerrero de élite. Pero el general, por otro lado, le dice que aún no está listo para esto, ya que tiene mucha ira y desesperación guardada, lo cual sería el alimento perfecto para ser consumido por un demonio, a diferencia de nuestro prota, quien sí logró liberarse de un demonio para él mismo y que ahora tiene amigos a quienes puede proteger sin importarle nada, por lo que le dice que esto es lo que le hace falta
para estar listo y no ser consumido por un demonio cuando tenga un arma encantada. Luego de esto, después de un rato, todos los estudiantes se preparan para el primer examen en el cual valorarían sus actitudes en cooperación, por lo que les ordenan que cada uno de ellos elija a su pareja. Nuestro prota por otro lado se asombra al saber que tendría que buscar un compañero, por lo que empieza a buscar a Yoichi, pero este ya estaba con Shinoa, la cual lo había escogido para que nuestro prota no tuviera otro compañero y buscar a otra persona. Por lo que nuestro prota mira a su alrededor y solo queda uno libre, el cual es justamente Shihou. Por lo que ambos terminan como compañeros y encadenados de una mano. Por lo que les dicen que tienen que coordinarse, ya que en este momento liberarían unas marionetas demoníacas contra las que deberían luchar. Nuestro prota por otro lado le dice a su compañero que deberían obtener la máxima puntuación como sea y se lanza a atacar. Pero por otro lado, cada uno de ellos parte por un lugar diferente. También en ese momento empiezan a discutir, pero sin darse cuenta, una marioneta estaba muy cerca y los golpea instantáneamente. La supervisora al ver esto les quita 10 puntos y en ese momento llega un guardia a este lugar, quien le da una información importante a la supervisora y ella decide detener el examen, por lo que le avisa a Shihou que su hermana empeoró bastante y estaba en un estado muy mal. El chico se asusta al escuchar esto, pero le pide a la supervisora que continúe con el examen. Nuestro prota por su parte le dice que debería estar con su hermana, pero este se niega a estas palabras. Nuestro prota al ver esta actitud lo golpea diciéndole que si su hermana pierde la vida no podría volver a verla, por lo que le dice que no hay nada más importante que la familia y se arrepentiría si luego no la tiene junto a él. Shihou al escuchar esto se da cuenta que nuestro prota pasó por algo similar y decide que en ese momento iría a ver a su hermana. Después de un rato, nuestro prota sigue unido a su compañero mientras están en el hospital. El doctor por otro lado le dice que lograron estabilizarla, pero aún así el tratamiento comercial no serviría por mucho más tiempo. Shihou por otro lado le dice al doctor que pronto se uniría al ejército de élite, con lo cual conseguiría un mejor tratamiento. Nuestro prota por otro lado estaba escuchando todo esto y comprende el por qué Shihou estaba tan decidido, por lo que después cuando salen de la clínica ambos se sientan y conversan sobre esta situación. Nuestro prota por su parte le reconoce que haga todo esto por su hermano, aunque le dice que no le permitiría que él obtenga la arma más poderosa. Shihou por otro lado aprovecha para reírse, aunque le agradece a nuestro prota ya que logró convencerlo, ya que se dio cuenta que no se hubiera perdonado si su hermana no hubiera sobrevivido mientras él estaba lejos de ella. Nuestro prota por otro lado le dice que nada es más importante que la familia, por lo que le dice que debería motivarse así como él lo hace mismo. Shihou por su parte también se disculpa, ya que ahora ambos tienen una nota muy baja por no estar en el examen, pero nuestro prota le dice que eso no importaba, ya que a él no le interesaba lo que dijera el ejército o una prueba, por lo que le dice que lo que más le importaba es lo fuerte que sabe que es, y eso nadie podría negárselo a él mismo. Esa misma noche en el castillo de los vampiros hacen una reunión con todos aquellos quienes sean descendientes de la reina, ya que como ella misma les dice, hay un grupo de humanos quienes se han vuelto muy fuertes y han estado eliminando a varios de sus vampiros, por lo que les dice que estos se hacen llamar el ejército demoníaco y aspiran llevar a la humanidad nuevamente a su gloria usando el serafín delfín, por lo que les dice que ellos deberían no permitir esto y deberían eliminarlos, por la cual ahora están en guerra con este grupo de humanos. Mikael por otro lado estaba allí escuchando todo lo que la reina estaba diciendo y sabe que es su amigo que estaba en ese grupo, por lo que promete que iría a salvarlo lo más rápido que pueda. Luego de unos días, Guren se reúne con los demás capitanes del ejército para hablar sobre investigaciones y cosas que descubrieron sobre los vampiros, pero Guren por otro lado está demasiado aburrido que incluso se había quedado dormido. Cuando lo despiertan no tiene ganas de seguir allí, por lo que simplemente se levanta para irse de este lugar, ya que como les dice a sus compañeros, él sabe de quién manda en este lugar, ya que el coronel Tenguis, gracias a que su familia al ser tan poderosa es de las que más manda en el ejército. Pero por otro lado, como la familia de Guren no tiene tanto poder, no es muy importante en este lugar y por eso decide marcharse de la reunión. Cuando sale, nuestro prota se lanza contra él para darle una patada. Guren por otro lado se burla de nuestro prota, aunque por otro lado, después de estar tan aburrido, es interesante este juego. Nuestro prota por otro lado le pregunta el por qué no le había dicho nada y lo dejó tantos días sin una espada sagrada. Guren por otro lado le pregunta cuál era la necesidad de tener esta espada, pero nuestro prota le responde que tiene que vengarse de los vampiros y debe hacerlo lo más pronto posible, por lo que al final el coronel decide aceptar, ya que en su mente se preocupa que Yui llame mucho la atención de Tenri, por lo que le dice a nuestro prota que haría en el contrato. Un rato después, nuestro prota se encuentra con Shinoa, quien lo felicita ya que ella sabe que logró conseguir su contrato. Nuestro prota por otro lado le dice que no cree que esto sea real, pues no confía mucho en Guren, pero Shinoa le dice que el general puede ser molesto y cortante, pero de algo que sí está segura es que siempre mantiene su palabra. Al mismo tiempo, Mikael observa cómo todos los vampiros empiezan a preparar el arsenal para ir y atacar, pero en ese momento se le acerca el noble Ferit, que le dice que debería estar motivado, ya que al menos así podría tener la oportunidad de ver a quien tanto extrañaba. Por otro lado,
lado, Mikael solo se marcha de este lugar sin decirle absolutamente nada. Después de esto, mientras caminaba, decide ir a su antigua casa en este lugar. Al llegar a la puerta, se acerca y ve que esta se abre ya que un niño estaba en este lugar. Pero cuando el niño ve a Mikael, cae al suelo muy asustado. Mikael intenta calmarlo diciéndole que no deberían tenerle miedo, pero su hermana agarra a su hermano y asustados intentan esconderse de Mikael. Este entiende lo que estaba sucediendo en este lugar, por lo que sale rápidamente de allí. Más tarde en las clases, la maestra decide darle las notas de cada uno por los exámenes correspondientes, por lo que les dice que tienen que tener muy en cuenta estas notas ya que eran muy importantes para conseguir sus espadas sagradas. Nuestro prota por su parte recibe su nota y trata de esconderla de Shinoa, pero esta se lo quita y empieza a correr por todo el salón, diciéndole que es una gran nota para ser un guerrero como siempre afirma. Nuestro prota trata de alcanzarla, pero se da cuenta que hay varios compañeros mirando sus notas y se habían dado cuenta que obtuvo 0 en el examen. Shinoa por otro lado se burla de nuestro prota por alardear tanto y de no haber pasado un simple examen, pero Yoichi por otro lado defiende a nuestro prota diciendo que esto se debe porque este pasa mucho tiempo con los vampiros y por esto no hablaba mucho japonés sino que más que todo inglés. Nuestro prota por otro lado se enfada y empieza a discutir con el chico, mientras que en ese momento Guren entra al salón. Yui al ver al coronel le pregunta por su espada sagrada, pero Shihou lo empuja y le pregunta por qué había desaparecido, pues todos han mejorado bastante y están listos para hacer un contrato contra el demonio, aunque nuestro prota enojado vuelve a empujarlo y sigue discutiendo con este. Guren le pregunta a la maestra quiénes estaban aptos para el contrato. La maestra le responde que los alumnos eran Yui y Shihou. También le dice que quien le sigue con mucha fuerza mental es Yoichi, algo que sorprende a Guren, por lo que en ese momento decide sacar su espada y liberar todo el poder que tenía. En ese momento varios compañeros no soportan todo este poder y caen inconscientes al suelo. Shihou por otro lado siente una presión extraña en el pecho, mientras que nuestro prota y Yoichi se preguntan qué estaba sucediendo. Luego de unos segundos, Guren guarda la espada y avisa que quienes estén conscientes significa que están listos para un contrato menor. Además les dice que quienes sigan de pie están listos para un contrato en un arma de 4 estrellas como la que él mismo maneja, por lo que les dice que irían a firmar ese contrato en este momento. Mientras caminan hacia este lugar, la maestra le comenta a Guren que estaba preocupado sobre si Yoichi sería capaz de soportar el contrato con un demonio de ese nivel. Guren por otro lado se gira y entonces le pregunta al chico si está dispuesto a arriesgar su vida para poder vengar a su hermana. Nuestro prota junto con Shihou le dicen al chico que mejor se retirara ya que este lugar no era apto para alguien tan noble como él. Pero Yoichi por otro lado les dice que estaba seguro de su decisión, por lo que le responde muy seguro a Guren que aceptaba el riesgo, ya que quería volverse aún más fuerte que antes. Después de esto, mientras siguen bajando las escaleras, Shinoa le pregunta a Shihou si estaba seguro de hacer el contrato, pues logró soportar por muy poco de pie siendo el que más sufrió. Nuestro prota por otro lado está de acuerdo y se intenta burlar de él, pero Guren le dice que no debería confiarse ya que donde iría no es el mismo demonio que se había enfrentado, por lo que le dice que si pierden contra el demonio, este los consumiría y acabaría con su vida. Cuando terminan de bajar, la puerta se abre y entran a un salón donde hay varias cabezas gigantes. Frente a ellas hay varias runas y algunas armas. Guren les explica que ahí es donde hacen los contratos de las mejores armas y es el lugar más oculto de toda la academia, pero les dice que no deberían confiarse, ya que si ganan obtendrían la arma que quisieran con el contrato, las cuales es que sean consumidos por el demonio y este los posee por completo, o si no, el poder del demonio sería tan fuerte que los haría explotar, por lo que les dice que en cualquiera de los dos casos no podrían sobrevivir ya que él mismo se encargaría de eliminarlos si un demonio los posee, por lo que les explica que para hacer el contrato solo deberían elegir el arma que más les guste. Luego de que la tomaran, automáticamente iniciaría el ritual de combate. Nuestro prota por su parte se dirige hacia una espada y los demás escogen su arma también. En ese momento el poder los toma a cada uno y Yoichi por su parte vuelve a ver cómo su hermana es eliminada por el vampiro. Cuando esta cae al suelo, abre los ojos diciéndole que debería vengarse, pero Yoichi por otro lado entiende que era un demonio. Por otro lado, Shihou estaba con su hermana en su antigua casa. Allí ella le dice que estaba mucho mejor y él se levanta para conseguirle algo de comer. Pero después de esto, su hermana le pregunta que si era un estorbo debería abandonarla como lo había pensado. Shihou al escuchar esto se asusta y el demonio que controlaba a su hermana le dice que es solo un recuerdo. Nuestro prota por su parte estaba caminando cuando oye la voz de Mikael, quien le dice que aún no había cumplido con su venganza. Nuestro prota se gira molesto y le dice que dejara de imitar a su familia. El demonio al escuchar esto se sorprende de ser tan descubierto tan fácilmente y de ver que Yui no muestra ninguna sorpresa. Nuestro prota entonces le pide que le entregue el poder de inmediato y el demonio libera todo su poder, pero lo inmoviliza con unas incrustaciones mágicas. También le dice que es cierto que logró
vencer a un demonio menor, pero le dice que este poder es mucho más grande del que se imaginaba, y entonces nuestro prota ve como sus hermanas y hermanos empiezan a hablarle, por lo que ellos le piden que debería vengarse, pues no les parece justo que solo él haya sido el único que sobreviviera. Además que ahora tenía una muy buena vida porque vivía bien y tiene nuevos amigos. Nuestro prota por otro lado no los escucha y grita que se detengan. Luego le dice al demonio que le diera todo su poder para no solo vengarse, sino que proteger a todos los que lo rodeaban a él. En ese momento todo el ambiente cambia y el demonio en forma de humo le dice que es impresionante esa contradicción que tiene, por lo que al final le dice que le sorprende la fuerza que tiene en su corazón y acepta seguirlo de inmediato, con la única condición de que si llega a ser débil en algún momento tomaría el control de su cuerpo. Nuestro prota acepta y el demonio se presenta como Ashura Maru, pero antes de terminar le dice que quiere darle una información que tiene, pues se dio cuenta que su nuevo maestro tiene algo diferente, por lo que le dice que está cerca al 10% de no ser completamente humano y es posible que estén probando algo diferente o experimentando con él. Nuestro prota por su parte no entiende de qué estaba hablando y el demonio le dice que no debería confiar en los humanos, ya que podrían llegar a hacer muchas cosas peligrosas que los vampiros o los mismos demonios no podrían hacer. Aún así le dice que le prestaría su poder y le pide que abra los ojos de verdad, por lo que le desea que tenga la fuerza necesaria para lograr sus deseos. Nuestro prota en ese momento abre los ojos y se levanta de este lugar. Guren por otro lado le pregunta a nuestro prota si estaba bien. Nuestro prota le responde que sí, aunque Shihou le dice que no debería celebrar tanto ya que le costó bastante tiempo lograr esto, pues él terminó primero. Nuestro prota por su parte se alegra al saberlo y pregunta por Yoichi, quien aún seguía luchando, pues en su mente el demonio le decía que había un problema, ya que lo estuvo analizando y no encontró esa venganza de la que tanto hablaba, por lo que le dice que solo había encontrado mucha amabilidad y un gran deseo de proteger a las demás personas, aunque también le dice que su corazón es tan bueno que no sería capaz de quitarle la vida a nadie, por lo que le dice que no entiende cómo conseguiría esa venganza de la que tanto hablaba. El demonio al ver todo esto se burla de él, pues le dice que esto es lo que más odia en un humano, ya que no tiene la suficiente fuerza para ser su maestro, por lo que le dice que entonces mejor tomaría el control de su cuerpo y se encargaría de cumplir esa venganza que no lograba hacer. El demonio se le acerca, pero en ese momento una explosión desconcentra a los que estaban en el lugar. Guren por otro lado se da cuenta que Yoichi fue poseído y no le gusta para nada esta situación, por lo que le dice a las demás personas que como ahora son portadores oficiales deberían cumplir su primera misión, la cual es encargarse del demonio que ahora controla el cuerpo de Yoichi. Nuestro prota junto con su compañero preparan sus armas e intentan hablar con Yoichi, pero al no poder hacerlo entrar en razón empiezan a luchar contra él. Shinua por otro lado le dice a Guren que no les parece que ellos sean capaces de lograr derrotar a Yoichi, pues no tienen la suficiente experiencia para eliminar un demonio con el rostro de un amigo. Guren por otro lado entonces le pide que ella se encargue por ellos, pero esta al ver la cara de Yoichi entiende que tampoco puede ser la que se encargue de esta situación, por lo que se da cuenta que deben ser los chicos quienes demuestren su compromiso con el ejército demoníaco. Nuestro prota por su parte logra desarmar al demonio, pero este lo toma en el aire y lo lanza al suelo. Shihou por otro lado se lanza para eliminarlo, pero nuestro prota le dice que no debería acabar con la vida de su amigo y se detiene antes de hacerle daño. El demonio por otro lado se burla de ellos, pues no son capaces de lograr hacerle nada de daño, por lo que después de esto apunta con su arco a nuestro prota. Yui por otro lado decide bajar su espada ya que no planea hacerle daño a un compañero de él. El demonio por otro lado solo se burla y nuestro prota le dice que prometió proteger a todos los que lo rodeaban a él, por lo que le dice que no le haría daño a un amigo suyo y le grita a Yoichi que si él también perdió a su familia frente a él debería hacer lo mismo y vencer a este demonio para que no le hagan daño a los demás compañeros. Shinoa y Shihou corren para proteger a nuestro prota, quien arrojó su espada, pero por otro lado el demonio está por disparar la flecha. En ese momento Guren le ordena a Yoichi que despierte de una buena vez, pues le dice que debería dejar de estar escondido debajo de la cama y enfrentar ese miedo que lo estaba atormentando. El demonio por otro lado empieza a sufrir por no poder controlar el cuerpo y Yoichi por otro lado vuelve al recuerdo con su hermana, aunque esta vez no quiere quedarse escondido y empieza a estirar su mano, por lo que le pide al demonio que le dé la suficiente fuerza y el poder para no quedarse escondido y proteger a sus compañeros. Después de decir esto, Yoichi logra recuperar el control de su cuerpo, aunque por otro lado la flecha sale disparada pero no impacta a nuestro prota. En ese momento Yoichi suelta el arco y sale corriendo para abrazar a nuestro prota mientras llora por todo lo que había pasado. Yui por otro lado lo abraza y lo tranquiliza diciéndole que ya todo había pasado, mientras que por otro lado todos los presentes estaban asombrados al ver que Yoichi había logrado dominar al demonio. Shinua por su parte le pregunta a Guren por qué intervino si pensaba que tenía que eliminar al chico, pero Guren le responde que se dio cuenta que este guardaba un poco de esperanza. Luego le dice a todos los presentes que ya tienen un
nuevo motivo para vivir, la cual no es la venganza sino el proteger a sus compañeros que arriesgaron la vida para salvarlo. Lo mismo le dice a nuestro prota, a quien le pide que olvide su anterior familia y proteja a esta nueva. Pero Yui por otro lado no está de acuerdo con estas palabras y le pide en ese mismo momento que se calle. Guren por otro lado les dice que como ya tienen sus armas encantadas, ahora podrían ir a luchar juntos. También aprovecha para decirles que todo esto es justo a tiempo, ya que tiene conocimiento que los vampiros están planeando atacar una de sus bases que está en Shihoku y deberían ir a este lugar para poder luchar. Por otro lado, esa misma noche un avión con varios vampiros se dirige hacia las ciudades en las que deberían atacar para eliminar al ejército demoníaco. Una de las integrantes de las vampiras le pregunta a Mikael qué opinaba sobre todo esto, pero este le responde que primero deberían ir a Shinjuku. Esa noche nuestro prota tiene un sueño donde vuelve a ver a Mikael, aunque en realidad es Ashurama quien le dice que ella estará ahí para cuando él no pueda más, pues quiere tomar el control de su cuerpo y se liberaría en ese momento. En eso nuestro prota despierta y se cambia, pues está emocionado ya que por fin saldría de la ciudad, donde así podría eliminar a unos vampiros. Cuando llega hasta la estación, Shinoa lo estaba esperando y juntos se suben al tren que los llevarían hasta los muros. Mientras empiezan a hablar, Shinoa le dice que lo estaba esperando pues tiene varias recomendaciones que darle, ya que no irían directamente a Shijuku, sino que iban a reforzar los alrededores y luego se irían a la ciudad donde los vampiros planean atacar. Después de esto, cuando logran pasar los muros, Yui con Shinoa escuchan que una chica estaba discutiendo con el Guren, por lo que bajan rápidamente y se encuentran con los otros dos chicos. Ahí se dan cuenta que Guren le decía a la chica que ella estaría con los otros chicos y que Shinoa era quien sería la líder. Esto no le gustó para nada a la chica, que cuando ve a Shinoa se enoja muchísimo y se lanza a atacarla, pero Shinoa rápidamente responde con su arma. Guren al ver todo esto decide intervenir desarmándolas y tomándolas por el cuello, diciéndoles que se deberían comportar ya que deben ser un grupo. Después de esto presenta a la chica como Mitsuba y les dice que todos serían un equipo, ya que siempre van en grupos de 5 para poder eliminar vampiros armados y no les permitiría que anden solos. Shinoa por su parte le dice a nuestro prota que debería aprender estas palabras ya que iban siempre en grupo, pero este simplemente ignora el comentario. También luego de esto con sus reflejos detiene una patada que le había lanzado Mitsuba, pues ella estaba comprobando qué tan buenos eran sus reflejos. Después de esto Guren le da la misión de que vayan a una aldea cerca de Shijuku y liberen a unos humanos que estaban siendo usados como ganado, por lo que una vez lo hayan logrado pueden dirigirse a la ciudad para reunirse con él. Después de esto los 5 empiezan a caminar y se sorprenden al ver el estado de la ciudad, pues no recordaban que estuvieran tan destruida. Mientras que por otro lado Mitsuba les ordena que estén en guardia y que no pierdan la formación. Nuestro prota por su parte le pregunta por qué ella estaba actuando de esta forma y Shinoa le responde que la chica piensa que está a cargo de todos los que estén a salvo. Luego de caminar un rato llegan hasta donde debería estar la aldea de humanos, pero mientras buscaban escuchan un grito de una niña, la cual está siendo perseguida por una de los jinetes. Nuestro prota intenta ir, pero Mitsuba lo detiene, pues le dice que no puede ir a este lugar. Por otro lado, la niña trata de escapar del jinete y queda encerrada al borde de un precipicio. Nuestro prota le dice a Mitsuba que no puede dejarla en este lugar y solo ver, pero esta le explica que debe ser una trampa de los vampiros para poder cazarlo. Nuestro prota muy enojado le dice que no le importaba si era una trampa, pues no dejaría que alguien pierda la vida solo para salvar la propia de él, por lo que se suelta de la chica y sale corriendo hacia la niña. Mitsuba por otro lado corre tras él y los demás chicos intentan ir también, pero Shinoa los detiene instantáneamente pidiendo que se preparen para lo peor, pues los vampiros estaban viniendo en camino. Nuestro prota por su parte logra ponerse frente a la niña justo cuando estaba por ser atacada por el jinete y justamente detiene el golpe con su espada, mientras que Mitsuba muy enojada por lo que había hecho lo apoya cortando una de las patas del monstruo. La niña por otro lado sale corriendo para poder salvarse, pero por otro lado nuestro prota ve que cerca al monstruo hay una sombra que se mueve. Mitsuba le explica a nuestro prota que esta es una trampa muy común de los vampiros y tienen 3 que los iban a atacar, por lo que le dice que deberían empezar a luchar contra ellos. Aunque en uno de los ataques nuestro prota es cortado en el rostro y enojado le pide al demonio de su arma que le dé su poder, por lo que en su cuerpo unas runas marcan su piel y invoca el nombre del demonio, por lo que lanza una onda de poder que aleja a los vampiros, los cuales quedan asombrados al ver este poder y se dan cuenta que son cazadores de vampiros. Por otro lado, mientras que los demás chicos atacan al jinete con sus armas, logran eliminarlo por completo, por lo que los vampiros piden refuerzos para capturar a los cazadores, pero nuestro prota por otro lado lo reta y lanza en ese momento otro corte mágico que los vampiros esquivan. Mitsuba le dice a nuestro prota que deberían irse de este lugar, pero uno de los vampiros los llama ganado y que no los dejarían ir. Nuestro prota por su parte se llena de ira al escuchar esto y se gira para pedirle que repitiera estas palabras. El vampiro se asusta con el odio de nuestro prota y decide marcharse de este lugar, mientras que Yui por otro lado planea atacarlos, pero Shinoa le ordena que se vaya de este lugar pues están en territorio enemigo. Nuestro prota por otro lado reacciona al ver que Shinoa tenía a la chica y termina aceptando las órdenes, por lo que después de esto se dirigen de nuevo a la ciudad para levantar a la chica y poder descansar. Después de esto en el lugar, Mitsubi
Mitsubi golpea a nuestro prota por lo que había hecho y se marcha muy furiosa. Shinoa también le dice a nuestro prota que debería entenderla, pues ella había sufrido bastante. Más tarde, después de esto, mientras que Mitsubi se duchaba, Shinoa le pregunta si estaba molesta con Yui porque le recuerda mucho a ella. Mitsubi, al escuchar esto, tiene un recuerdo de cuando estaba en el escuadrón y decidió por cuenta propia romper la formación para poder ayudar a un compañero, por lo que ella logró cortar uno de los brazos del jinete, pero este la atacó con un aguijón, el cual terminó impactando a su compañero, quien se puso enfrente de ella para poder salvarla, y todo terminó con ella viendo a sus compañeros eran eliminados por el jinete. Mitsuba entonces le pide a Shinoa que la deje en paz y no le vuelva a recordar eso. Por otro lado, nuestro prota con sus dos amigos estaban hablando con la chica para saber dónde estaban las demás personas. La niña les explica que están en una estación subterránea y les da el nombre de esta, por lo que el siguiente día todos se dirigen a este lugar. Antes de llegar al lugar, Mitsuba les dice que si los vampiros están armados o despiertos tendrían que retirarse, lo que molesta muchísimo a nuestro prota. Pero Shinoa les dice que todos tienen buenas armas, por lo que tienen una oportunidad, aunque les dice que deberían trabajar en equipo para poder lograr la victoria, ya que no quiere perder a ninguno de ellos también. Nuestro prota, al escuchar esto, promete trabajar en equipo, ya que no le importa cómo logren su objetivo, pero si logra eliminar vampiros por él estaba bien, por lo que al final terminan entrando en la estación. Mientras caminan, Mitsuba les dice que según la información son 7 vampiros los que hay en este lugar, por lo que tendrían que tener cuidado ya que están en mucha desventaja. Al entrar bien a la estación encuentran a varias personas sentadas por todos los lados con ropa que nuestro prota de inmediato reconoce. Por otro lado, Mitsuba le ordena al grupo que vayan al lugar más subterráneo donde están los vampiros y deberían aprovechar que muchos estarían durmiendo. Uno de los chicos pregunta por qué si no hay vampiros los humanos no estaban escapando, pero Mitsuba les dice que lo hacen por protección, ya que los vampiros los protegen de los monstruos a cambio de sangre. Cuando llegan al piso subterráneo ve que hay un vampiro vigilando en este lugar, por lo que Mitsuba da la orden de que lo atraigan, pero nuestro prota sale corriendo primero que todos, por lo que se lanza con su espada y atraviesa al vampiro. Luego de esto termina haciéndolo desaparecer. Mitsuba, al ver la actitud de nuestro prota, corre hacia él para poder golpearlo por atacar solo, pero este le detiene su mano y le dice que había esperado a que ella diera la orden. Además le dice que el vampiro estaba desarmado y esta era su mejor oportunidad. Mitsuba le empieza a reclamar, pero nuestro prota la toma muy fuerte y la aleja de este lugar, pues vio que un vampiro los estaba atacando detrás de ella, por lo que nuestro prota rápidamente le da un corte y lo hace desaparecer también, asombrando a todos los presentes por este poder que estaba demostrando, aunque nuestro prota les comenta que llevaba esperando este momento por 4 años. Después de caminar un rato, todos llegan hasta la guarida principal y logran atraer la atención de los vampiros que se ponen frente a ellos, por lo que todos se preparan para atacar, pero entonces detrás de ellos unos vidrios se rompen y salen más vampiros. Mitsuba queda muy asustada, pues según la información que tenían eran menos vampiros. Uno de estos se burla de ellos y la toma del cuello. Luego le pregunta si se refiere a la información que la niña que ellos intimidaron para que los trajera a este lugar. También se burla de todos ellos diciéndole que los humanos son tan fáciles de obligar, pues con solo usar a uno de sus familiares como rehén ya los estaban obedeciendo. Nuestro prota por otro lado se lanza a atacar, pero 2 vampiros se ponen frente a él. Mitsuba por otro lado les ordena a todos ellos que huyan de este lugar, pues son muchos, pero nuestro prota le responde que no abandonaría a un compañero para poder salvarse a él y ataca al vampiro, aunque al luchar contra estos dos alcanza a ser cortado por las armas de los vampiros, pero los demás del grupo lo ayudan luchando contra los demás vampiros para que nuestro prota vaya por Mitsuba, quien por otro lado estaba muy triste y llorando pidiéndoles que se detengan, pues recuerda lo que sucedió a sus antiguos compañeros. El vampiro por otro lado se molesta muchísimo y apunta a la chica con su espada, pero nuestro prota se lanza con todo su impulso y de un solo tajo derrota al vampiro. Luego le dice a los demás que es cierto, pues los humanos son desagradables ya que pueden hacer lo que sea por su familia, pues esta es su mayor fortaleza y entonces los vampiros deberían temerles. En ese momento su poder se activa y en su cara aparecen muchísimas más marcas, por lo que todos se agrupan nuevamente y Mitsuba da la orden de que eliminen a los vampiros restantes. Después de un rato salen de este lugar y se reúnen con todas las personas que habían liberado. Allí la niña de antes sale corriendo para disculparse con nuestro prota por mentirles, pero Yui le dice que no lo debería hacer pues estaba protegiendo a su familia. Mientras nuestro prota habla con la niña, Shinoa le explica a Mitsuba el por qué nuestro prota no puede abandonar a un compañero debido a lo que había pasado cuando niño, por lo que más rato Mitsuba le pregunta a nuestro prota si toda esta historia era verdad, pero recordar todo esto no le gusta para nada a nuestro prota y se intenta ir de este lugar. Mitsuba por otro lado lo detiene y trata de agradecerle por salvarle la vida, pero no logra hacerlo y más bien se marcha de este lugar también. Luego de un rato Shihou logra utilizar un vehículo militar para poder usarlo en su viaje y así poder llegar más rápido a la ciudad.
Aunque nuestro prota por otro lado está muy asombrado de que su compañero sepa todo esto e incluso que pueda manejar. Shiho por otro lado deja el vehículo encendido y se va a avisarle a las chicas que ya tienen un medio de transporte. Pero nuestro prota por otro lado se sube en el vehículo y empieza a conducirlo. Por lo que como no sabe manejar lo termina golpeando, lo que molesta muchísimo a Shiho, que termina bajándolo del vehículo. Shinoa por otro lado se sube para poder manejar, aunque se da cuenta que al ser tan pequeña no puede ver por encima del volante. Por lo que Shiho y nuestro prota se burlan de ella por la estatura. Pero esta saca su arma dándoles una golpiza por burlarse de su estatura y después de un rato ya van viajando hacia la ciudad. Luego de un rato van viajando y empiezan a escuchar un ruido muy fuerte. Shinoa les dice que proviene de la ciudad y cuando logran ver la muralla para la entrada ven a una persona que estaba caminando. Shiho por otro lado piensa frenar, pero nuestro prota se da cuenta que es un noble vampiro y le ordena que acelere. Luego de esto también saltan del vehículo. El vampiro por otro lado se ríe y con una sola mano detiene el vehículo para luego lanzarlo hacia ellos. Nuestro prota por su parte logra esquivarlo y Yoichi usa su arco para poder atacar, pero el vampiro libera su espada que se incrusta en su mano y destruye las flechas. Shinoa al ver todo esto se da cuenta que este vampiro era muy fuerte y junto a Mitsuba protegen a Yoichi de este vampiro, quien luego de esto aparece detrás de ellas y planea atacar a Shinoa. Pero nuestro prota en ese mismo momento aparece junto cuando el vampiro se estaba moviendo y de un solo corte lanza a volar la mano del vampiro con toda y la espada. Este se asombra al ver que le había hecho daño y le pregunta quién era él. Nuestro prota por otro lado enojado le pregunta a Shinoa qué tendrían que hacer. Esta por su parte empieza a idear cómo podrían acabar con el vampiro, pero del cielo aparecen dos chicas vampiras más, que le dicen a su compañero que deberían marcharse pues los estaban esperando en el frente de la batalla. Nuestro prota por su parte sigue esperando órdenes y propone huir, pero Shinoa dice que sería imposible con el nivel de los vampiros y deberían luchar con todo su poder hasta llegar al límite de casi ser poseídos con el demonio, ya que la batalla sería muy fuerte y puede que algunos de ellos pierdan la vida, por lo que todos se preparan, pero el vampiro solo se ríe y les dice que por ahora los dejaría vivir, pues tiene que retirarse, aunque también les promete que cuando los vuelva a ver los derrotaría fácilmente. Nuestro prota por su parte lo mira con muchísimo odio, pero este en un solo parpadeo le toca la espalda y lo llama como simple ganado. Luego de esto desaparece dejando a todos impresionados. Nuestro prota por su parte se siente demasiado frustrado, pues ni aun con el poder de su arma puede hacerle bien frente a un vampiro de este nivel. Pero Shinoa por otro lado lo anima diciéndole que mientras más luche más fuerte se haría con el demonio que tiene, además que podría también aprender algunos hechizos. También le dice que no solo se trata sobre él, pues claramente es capaz de luchar contra un vampiro de este nivel, por lo que le explica que también están ellos que son sus compañeros quienes no serían capaces de esta lucha y posiblemente perderían la vida en un combate así, por lo que le dice que le alegra que haya dicho que quería retirarse ya que se había preocupado mucho por ellos, por lo que después de un momento les ordena a todos los presentes que entren en la ciudad, ya que deberían ir a este lugar y defender la ciudad. También les explica que deberían defender esto porque si Shijuku cae, la siguiente sería donde ellos estaban viviendo. Mientras tanto, por otro lado, el ejército demoníaco defiende las murallas derribando varios helicópteros con los que los vampiros intentaban atacar. Pero entonces en este momento un avión aparece en el aire y los vampiros la estrellan contra la muralla. Luego de esto hacen explotar el avión con los explosivos que le habían puesto y así logran entonces destruir la muralla para que los demás vampiros empiecen a entrar en la ciudad. Nuestro prota por su parte llega con sus compañeros y empiezan a ver el caos que había en esta ciudad, pues muchos helicópteros los estaban atacando por todas partes con armas de varios tipos, por lo que en ese momento se ven obligados a saltar y esconderse de los ataques de las balas. Por otro lado, unos soldados derriban los helicópteros con sus armas y Yoichi se asombra pues los arcos se parecen a los suyos, aunque Shinoa por otro lado le explica que son una versión menor de las armas. Luego de esto los helicópteros dejan a un grupo de vampiros y los soldados salen a luchar contra ellos. Nuestro prota con su grupo también empieza a luchar mientras que Shinoa elimina a varios vampiros, pero un helicóptero la ataca con una ráfaga de balas en ese momento, por lo que ella se intenta defender con su arma y le pide a Yoichi que ataque el helicóptero. El chico apunta a este y es protegido por sus compañeros cuando un vampiro lo estaba por atacar, por lo que con un solo disparo preciso destruye el helicóptero y después de unos minutos acaba con todos los demás vampiros. Por otro lado, el cabo de ese escuadrón los saluda y ellos se presentan ante él como el escuadrón de exterminio de vampiros. El cabo se asombra al saber que ellos estaban en este lugar y les avisa que los llevaría a donde estaba la batalla principal, pues este lugar es una base donde no están bajo tanto ataque, por lo que después de caminar un rato llegan hasta unos vehículos donde el cabo los llevaría. Al mismo tiempo, Guren usa unos binoculares para observar el ataque de los vampiros desde lo alto de un edificio. Allí se da cuenta que está el comandante Ferriton Mikael a su lado. Ferry por otro lado se da cuenta que lo estaban observando y mira a Guren, quien se asombra de que lo haya notado desde tan lejos distancia. En ese momento llega una chica y Guren le dice que debería cuidarse pues un vampiro los iba a atacar. Pero
pero otra compañera que recién llegaba de un solo golpe elimina al vampiro, por lo que todos se saludan y llegan los demás para completar entonces su grupo. Guren por su parte los felicita por llegar tan rápido y le pregunta a una de ellas qué saben del grupo de nuestro prota. La chica por su parte le explica que ya cumplieron con la misión y acabaron de entrar en la ciudad, algo que asombra a Guren y le parece mejor que puedan presenciar una verdadera guerra también. Entonces le dice a su grupo que deberían ir por el comandante de los vampiros para poder mejorar la situación de ellos mismos. Por otro lado, Ferit les dice a sus demás compañeros que los estaban vigilando y le pregunta a Mikael si por fin no bebería sangre, pues aquí puede hacerlo ya que en la ciudad de ellos estaba prohibido. Mikael por otro lado le recuerda que esto no le impidió que lo hiciera con él mismo cuando era un niño. Ferit por otro lado se ríe de este porque aún recuerda algo del pasado cuando ya es un vampiro y le dice que si quiere ser fuerte debería beber un poco de sangre. Pero Mikael por otro lado se aleja de él diciéndole que no odia a los demás, sino que se odia a él mismo por no proteger a su familia cuando más lo necesitaba. Por otro lado, Ferit se burla de él preguntándole si protegería a Yui de todos los vampiros cuando lo vea en ese momento, pero Mikael por su parte solo sigue caminando, aunque por otro lado está muy enojado cuando ve sangre y los cuerpos de los soldados, por lo que en ese momento recuerda unos días luego de cuando se separó de nuestro prota, por lo que él estaba en el salón de la reina que le trajo un humano para que probara su sangre y así se convertiría en un verdadero vampiro. Mikael por su parte le dice que no es capaz de hacer esto pues se negaba a convertirse en un vampiro. La reina por otro lado molesta, se le acerca a él y le dice que puede negarse lo que quiera pero su cuerpo lo pide. Además que si no lo hace su transformación no sería completa y no moriría como él cree, sino que se convertiría en un demonio andante. Aún así Mikael al escuchar todo esto se resiste y le dice que no bebería sangre humana. La reina al escuchar esto entonces le propone algo, por lo que toma una copa y llena esta con su propia sangre. Luego de esto se la ofrece para que él beba de su sangre. Mikael ve la sangre y no puede contenerse, pero su voluntad por otro lado es más fuerte y con un golpe la arroja al suelo negándose a beberla. La reina se molesta al ver la actitud de Mikael y decide irse de este lugar, pero mientras caminaba esta aún estaba sangrando, por lo que Mikael al final no termina resistiéndose y termina tomándola. La reina por otro lado está feliz de que él haya tomado esta decisión, por lo que le dice que a partir de ahora él sería de su propiedad y haría todo lo que ella quiera como si fuera su mascota. Por otro lado nuestro prota va en el vehículo acercándose a la línea de defensa. Shinoa en ese momento les dice que tiene algo importante que explicarles, pues como ellos se habían dado cuenta no pueden luchar tan fácilmente contra un noble. Esto es debido a que les falta entrenamiento y deberían aprender mucho de su demonio, pero también les dice que hay una forma de poder ayudarles, por lo que les muestra unas pastillas y les explica que esta les ayudaría a aumentar su poder, pues cuando toman estas su poder y conexión con el demonio aumenta haciendo que sean muchísimo más fuertes, por lo que le dice que por cada pastilla es una mejora de 1.5, lo que para nuestro prota es demasiado impresionante y le dice que entonces se podría tomar 10. Shinoa le responde que no podría hacerlo ya que con todas estas podría matar a casi un dios, pues su cuerpo no resistiría ni tan siquiera con 3 pastillas, por lo que le dice que solo se toma una siempre por precaución. Nuestro prota en ese momento le pregunta el por qué no se las había dado cuando estaban frente al noble, por lo que Shinoa le explica que la pastilla tarda 10 segundos en hacer efecto y dura hasta 15 minutos, pero luego de este tiempo quedarían bastante indefensos, por lo que deberían tener muchísima precaución. Nuestro prota al escuchar esto le pregunta si esto es a lo que ella se refería con el poder máximo con su arma, pero Shinoa le explica que no se refería a esto, ya que el poder máximo lo alcanzan con muchísimo entrenamiento y conociendo mejor al demonio con el que habían hecho el contrato, pero les dice que como no tienen tiempo esta pastilla siempre les ayudaría bastante. En ese momento el camión es atacado por un helicóptero y los chicos salen volando de este. Al caer se refugian de las balas mientras que nuestro prota corre para liberar al cabo quien había quedado atrapado. El helicóptero por su parte empieza a disparar a nuestro prota y Mitsuha con Shihou protegen a nuestro prota, mientras que Yoichi logra impactarle una flecha, pero por otro lado el helicóptero logra lanzar 3 misiles antes de que este explotara en el suelo, por lo que causa que la calle se derrumbe en ese momento, haciendo que todos los demás caigan al vacío. Luego de unos segundos nuestro prota despierta y ve que está en el subterráneo junto con Shinoa y el cabo. En ese momento nuestro prota escucha que Yoichi y los demás lo estaban llamando al otro lado de los escombros, pero como no pueden atravesarlo ni volver a salir, deciden que avanzarían cada uno por su parte y que esperan verlos en la línea de defensa. Todos al escuchar esto están de acuerdo y se marchan, mientras que nuestro prota toma al cabo, quien aún seguía inconsciente, para llevarlo cargado, mientras que por otro lado Shinoa buscaba una salida de este lugar. Mientras tanto en la superficie Guren logra eliminar a varios vampiros, mientras que por otro lado Shinoa buscaba una salida de este lugar. Mientras tanto en la superficie Guren logra eliminar a varios vampiros. Por otro lado el noble Ferit se alegra al verlo, pues significa que los humanos están enviando a sus mejores soldados a luchar contra ellos, por lo que en ese momento llama a todo su ejército de vampiros. Guren por otro lado es rodeado por todos sus compañeros y muchos soldados más, por lo que invoca el poder de su arma y unas líneas de magia empiezan a brotar. También anima a sus compañeros para que eliminen a todos los vampiros, ya que
que si hacían esto sería la victoria más grande de los humanos contra estos vampiros. Nuestro prota por su parte logra llegar al cabo hasta un puesto del ejército, pero en ese momento entonces recuerda algo de su infancia, ya que cuando estaba con Mikael este le preguntaba qué haría si pudiera escapar un día de los vampiros con toda su familia. Nuestro prota por su parte no había pensado en algo así, pues veía imposible lograr escaparse, pero pensaba que sería algo muy bueno, por lo que Mikael entonces prometió esforzarse más para poder lograr esta meta. Pero ahora nuestro prota por otro lado sabe que no era así, ya que no todo era tan bueno como pensaba y que el muro estaba mucho peor de lo que se llegaba a imaginar. Luego de dejar al cabo en un puesto de salud, salen para reunirse con su equipo y luego con Guren, quien según la información que Shino había conseguido estaba luchando con el escuadrón mayor de los vampiros, por lo que una batalla podría acabar con algunos de los dos bandos. Pero en ese momento, mientras caminaba, nuestro prota escucha una discusión entre líderes del ejército y oye que uno comenta sobre que 3 chicos estaban defendiendo su pelotón. Nuestro prota en ese momento les pregunta sobre quién estaba hablando y si eran del escuadrón demonio lunar. El soldado por su parte le dice que no lo sabía con certeza, pero solo sabe que son 2 chicos y una chica. Nuestro prota al escuchar esto decide ir a este lugar, pues confía que son sus compañeros, aunque Shinoa le dice que debería ir con Guren, pues esa fue la orden que le había dado. También le dice que Guren pronto necesitaría todo el apoyo disponible, pero nuestro prota por su parte no le hace caso y solo sigue caminando hacia donde estaban sus compañeros luchando. Por otro lado, Guren con su compañía está eliminando a varios vampiros gracias a sus espadas, pero la batalla se vuelve muy complicada y empiezan a sentir el agotamiento. Aún así, por otro lado, no están dispuestos a rendirse y Guren le pide a una compañera que lo defienda, pues intentaría eliminar al general de los vampiros, por lo que en ese momento empieza a correr hacia Feri, quien por otro lado estaba viendo todo esto desde atrás y se empieza a emocionar al ver que Guren estaba corriendo hacia ellos, por lo que le pide a 2 vampiros que empiecen a presionar a todos los demás soldados, pero le dice que debería dejar libre al general para que nadie interrumpa entre ellos dos. Estos al escuchar las órdenes obedecen y Feri le pregunta a Mikael qué pensaba hacer en este momento, pues deberían eliminar a este general juntos, pero Mikael por su parte le dice que no hay necesidad de los dos, ya que él podría derrotarlo solo. Feri al escuchar esto se asombra demasiado, pero por otro lado se imaginaba que sería algo como esto, pues por algo es uno de los favoritos de la reina. Mikael le dice que no lo molestara e invoca su arma haciendo que unas cadenas de sangre amarren su mano junto con la espada. Por otro lado, nuestro prota va corriendo hacia el lugar donde estaban sus compañeros y le agradece a Shinoa por también acompañarlo, pero esta le dice que no podría dejarlo solo, pues Guren le había dicho que ahora eran una nueva familia, por lo que no pueden estar solos. Aunque por otro lado, mientras ellos estaban corriendo, Shihou, Yoichi y Mitsuba estaban luchando contra varios vampiros más, pero por su parte están bastante agotados, pues al ser solo 3 se les dificulta más luchar contra todos los vampiros, por lo que en ese momento se dan cuenta que sí les hacían falta sus compañeros. Yoichi por otro lado, luego de disparar es atacado por la espalda y cae desde un lugar muy alto. Luego de esto se reúne con sus compañeros, pero están siendo rodeados por todos los vampiros. Shihou por su parte bloquea un ataque de un vampiro con sus armas, pero también es atacado por la espalda sin tener tiempo para defenderse. En ese momento nuestro prota llega y bloquea el ataque, sorprendiendo a todos por verlo en este lugar, por lo que entre todos empiezan a eliminar a los demás vampiros y Shihou les pregunta qué estaban haciendo en este lugar, pues la orden era reunirse con Guren. Nuestro prota le responde inmediatamente que no podría abandonarlos en este lugar y cuando supo que estaban en dificultades decidió venir aquí. Shihou le dice que no debería desconfiar tanto en ellos y que debería haber ido con Guren. Nuestro prota por su parte acepta que no había tomado la mejor decisión, pero también le dice que volvería a hacer esto si sucedía mañana también, pues le dice que no abandonaría a su familia por más veces que se las pidan que sea necesario. Los demás compañeros se dan cuenta que no pueden hacer cambiar de opinión a nuestro prota, pero le agradecen también por la ayuda y ahora que están juntos deciden ir rápidamente para ayudar al general Guren. Por otro lado, Guren estaba luchando contra Mikael y se sorprende al ver lo fuerte que era este vampiro, pues no lo reconocía. Mikael por su parte le dice que sí es muy fuerte y mucho más que un general humano, pero Guren guarda en ese momento su espada y en un segundo está frente al vampiro y le pone una hoja en su frente. Luego de esto invoca un hechizo y una explosión surge en este lugar, haciendo que el edificio cercano caiga en ese mismo momento al suelo. Aunque cuando todo vuelve a la normalidad, Mikael estaba detrás de Guren, pues le dice que un simple hechizo como este no podría hacerle daño a un vampiro. Ferid en ese momento aparece interrumpiendo la batalla, por lo que le pregunta a Mikael si necesitaba de su ayuda. Mikael al escuchar esto no entiende a qué se refería, pero Ferid le dice que mirara en ese momento al suelo, pues una de las humanas tiene una red de hilos que en ese momento estaba activa, por lo que así ataca por sorpresa a Mikael, que logra esquivarlos por completo. Por otro lado, otro compañero de Guren también activa su arma demoníaca para así crear una loción con humo que también ataca, pero Mikael logra esquivar todo también, aunque cuando se detiene escucha que Guren estaba detrás diciéndole que todo se había acabado. Mikael por otro lado se da cuenta que no tiene tiempo para defenderse, pero Ferid interrumpe defendiéndolo a él, por lo que se burla de Mikael, pues ahora le debía un favor y le da un puño a Guren, quien está sorprendido al ver que habían bloqueado su ataque. Ferid también le dice a Mikael que no debería subestimar
culpar a los humanos ya que son muy codiciosos y muy tramposos también, pero le dice que ya debería saberlo ya que él hace poco también era un humano. Mikael al escuchar esto se molesta bastante y le pide que no siga hablando ya que deberían acabar con el general, por lo que hace que su espada se potencie más con su sangre y Guren decide que debería tomar 2 pastillas para poder así enfrentarse a esta también, aunque sus compañeros le dicen que podría morir si ingiere 2 pastillas, pero Guren por otro lado les dice que si no las tomaba también moriría, por lo que le pide a Mikael que le dé unos segundos más, pero este lo ataca de inmediato. Guren por su parte se ríe pues sabría que no lo iba a esperar y Mikael le dice que ya no se contendría más. Guren por otro lado lo subestima diciéndole que solo un niño se contiene en el campo de batalla y Mikael por otro lado muy molesto lo desarma arrojándolo al suelo. Ferit por otro lado observa que viene un grupo de refuerzos por lo que le pide a Mikael que termine rápido para no tener más problemas. Por otro lado nuestro prota y sus compañeros en ese momento toman una pastilla. Shinoa por su parte les dice que deberían enfocarse en salvar a Guren para luego salir de este lugar, pero nuestro prota en ese momento ve como Mikael entierra la espada en el corazón del general, por lo que nuestro prota al ver esto no puede contenerse y se enoja demasiado, por lo que con todas sus fuerzas llega rápidamente hasta donde estaba el vampiro. Mikael por su parte les dice que los humanos son muy molestos y al girarse ve que quien le estaba gritando a nuestro prota, por lo que queda muy impactado. Nuestro prota por otro lado está muy enojado por lo que atraviesa a Mikael con su espada, pero al verlo a los ojos descubre la verdad, por lo que al final reconoce a Mikael y ambos quedan totalmente impactados. Guren en ese momento le ordena a nuestro prota que active la maldición de su arma para que acabe con el vampiro así, pero nuestro prota por otro lado no puede hacerlo y Mikael por su parte logra esquivar un ataque de Guren liberándose de la espada que lo estaba atravesando. Guren en ese momento se levanta muy furioso y golpea a nuestro prota por no eliminar al vampiro. En ese mismo momento llegan sus compañeros por lo que le preguntan a nuestro prota por qué no lo habían eliminado. Yui por otro lado sigue muy impactado por lo que les dice que este vampiro era Mikael, la cual es su única familia que le había quedado y le grita a este si es el mismo Mikael. Este solo se levanta y lo llama por su nombre, haciendo que nuestro prota solo le reclame mientras llora el por qué ahora estaba con los vampiros. Ferit por otro lado se burla de ellos dos pues es una escena muy conmovedora y la estaba esperando demasiado, pero en ese momento entonces le pregunta qué deberían hacer a Mikael, pues en este momento él podría encargarse de liberar a nuestro prota de los humanos, por lo que le dice que también podría convertirlo en un vampiro. Mikael por otro lado muy enojado se gira y lo toma por el cuello diciéndole que si llegaba a tocar a nuestro prota pagaría con toda su vida. Ferit al ver esta actitud de tanto enojo de Mikael le dice que no hay ningún tipo de problema y en cambio él se encargaría de las demás personas para que pueda salvar a nuestro prota. Mikael por su parte mira a Yui y ve que ahora tiene más compañeros pero aún así está dispuesto a salvarlo, por lo que se dice que debería liberarlos de la arrogancia y la codicia de los humanos que los estaban usando. En ese momento llega el noble Conway y Ferit les dice que todo había cambiado ahora, pues con su ayuda podrían usar a los humanos en ganado ya que someterlos a ellos sería muy bueno, por lo que les ordena que deberían encargarse de los humanos, aunque también les advierte que no deberían tocar a nuestro prota. Guren por su parte al ver que llegan varios nobles más vampiros no tiene más opción que ordenar la retirada de allí, ya que si se quedan en este lugar perderían la vida. Nuestro prota por su parte no quiere hacerlo por Mikael pero termina aceptando, por lo que en ese momento empiezan a retroceder, aunque Ferit se pone frente a ellos bloqueándoles el paso. Nuestro prota por otro lado lo ve y recuerda lo que había sucedido ese día cuando eliminó a su familia, por lo que nuestro prota no tiene conciencia y empieza a atacar al noble pero está cegado por su ira. Guren al ver esto decide ir a ayudar a nuestro prota y Ferit por otro lado solo se burla de él ya que era muy joven, además que Guren estaba muy herido para intentar lastimarlo. Los demás del grupo intentan ir a ayudar, pero los vampiros les bloquean el paso y empiezan a luchar entre ellos. Incluso Yoichi es atacado pero Shihou en ese momento lo ayuda, pero entonces se dan cuenta que en ese momento tienen nuevamente a Conway frente a ellos, quien les dice que esta vez sí no los dejaría escapar de este lugar. Nuestro prota por su parte ve como Ferit sostiene a Guren y decide atacar en este momento al vampiro, quien se aparta y aparece detrás de él, por lo que lo toma del hombro y se acerca para poder morderlo, pero este es lastimado pues Mikael ya se lo había advertido. Ferit por su parte le dice que solo estaba bromeando y Mikael entonces se acerca a nuestro prota, por lo que le pide que se marchen de este lugar y huyan de allí. Nuestro prota por su parte no entiende qué era lo que le estaba pidiendo y se niega de estas palabras, pero Mikael solo lo carga en sus brazos y empieza a saltar alejándose de este lugar. Cuando están un poco más lejos de la batalla, nuestro prota se suelta y le pregunta el por qué estaba haciendo todo esto. Mikael le dice que los humanos solo lo estaban usando y que no debería estar con ellos. Nuestro prota al escuchar a Mikael decir esto se asombra y se da cuenta que ahora es un vampiro más, pero por otro lado en ese momento empieza a escuchar cómo sus compañeros están perdiendo la batalla. Mikael por su parte lo agarra y le pide que olvide el pasado pues deben abandonar
abandonar todo para poder ser libres. Pero nuestro prota por otro lado ve como Shinoa es tomada por el cuello. También Yoichi es sometido y todos los compañeros estaban perdiendo la batalla. Por lo que nuestro prota al ver todo esto grita desesperado para poder ir con ellos, pero Mikael se aferra a nuestro prota para que no vayas pues solo lo quieren utilizar. Nuestro prota en ese momento arroja a Mikael al suelo. También mira como Shinoa le estaba pidiendo que huyera de este lugar. Mikael le pide a nuestro prota que se rinde pues ya es demasiado tarde para salvarlos a todos ellos. Pero nuestro prota por su parte empieza a gritar de la frustración. Cuando el dolor disminuye su ojo se vuelve totalmente rojo. También después de esto se encuentra en un lugar muy extraño. Allí en este lugar ve un cielo amarillo y en este estaba Ashuramaru. Nuestro prota por su parte se acerca para preguntarle si ella estaba intentando poseerlo, pero ella le responde que ojalá fuera de esta forma, pues se trataba de un problema mayor, ya que ella nunca había imaginado llegar a temer del monstruo que habitaba dentro del humano que ella poseía. Por lo que en ese momento le dice a nuestro prota que mire el cielo como estaba brillando y le recomienda que le haga caso a Mikael, ya que debería huir antes de que sea demasiado tarde y pierda toda su humanidad. En ese momento del cielo aparecen unas trompetas que estaban retumbando y también unas figuras aladas bajan de este mismo. Pero Ashuramaru le dice que ya era demasiado tarde, pues su parte no humana estaba por tomar el control de todo su cuerpo. Nuestro prota en ese momento empieza a sentir un dolor inmenso y también empieza a emanar muchísima magia de su cuerpo, por lo que al final se rasga su espada y brota unas alas negras de magia. Guren por otro lado al ver esto sonríe ya que sabía que todo había comenzado, mientras que Mikael en ese momento se da cuenta de lo que le estaban haciendo los humanos a nuestro prota, por lo que lo intenta llamar, pero este de un solo corte con su espada destruye el lugar donde estaba lanzándolo lejos de aquí. Después de esto nuestro prota empieza a caminar mientras que muchísima sangre y magia caen por donde estaba caminando. Cromwell se pone frente a nuestro prota, pero este de un solo golpe destruye el suelo donde este estaba, por lo que tampoco le dejas tiempo y se lanza para atacarlo. El vampiro intenta defenderse, pero nuestro prota lo lanza de un solo golpe contra un edificio y luego de esto lo arrastra por el suelo. Cromwell por otro lado muy enojado decide atacarlo, pero nuestro prota solo lo lanza de una patada muy lejos y luego con su poder invoca una columna de magia, de la que un círculo de luz baja y estalla hasta el lugar donde estaban ellos. Cuando la explosión termina, Shinoa logra despertar, pero ve que nuestro prota se dirigía hacia ella. Por otro lado, Ferit le pregunta a Guren qué era lo que le estaba sucediendo a nuestro prota, pues no comprendía qué le había pasado y siendo sinceros tiene un poco de miedo al ver lo que pueden hacer los humanos con su propia gente. Guren por otro lado le confiesa que ni él mismo sabe lo que estaba sucediendo al chico, por lo que le ordena a Shinoa que hiciera algo para que nuestro prota vuelva en sí. Yui por otro lado ataca a Shinoa, quien intentaba defenderse, pero no puede hacer mucho contra la fuerza que ahora tiene nuestro prota, por lo que la chica al final queda muy indefensa en el suelo. Después de esto nuestro prota está a punto de lastimar a Shinoa, pero en ese momento llega Mikael, quien se interpone entre ellos, pero también es atravesado por la espada de nuestro prota. Shinoa por su parte está muy asombrada al ver que un vampiro la había salvado y este le dice que no debería hablar pues no lo merece luego de lo que le hicieron a Yui. También aprovecha gritándole a nuestro prota que reaccionara ya que no debería eliminar a humanos, pero nuestro prota por su parte no entraba en razón. Guren por otro lado le ordena a Shinoa que intentara hacer algo ya que si no hacía nada todos en este lugar perderían la vida, por lo que la chica al escuchar esto decide correr y abrazar a nuestro prota, por lo que también le grita en el oído que debería volver en sí pues su familia lo necesitaba a él. Mikael por otro lado le grita muy enojada a la chica ya que ella no era su familia y no merece tocarlo, pero nuestro prota por otro lado empieza a gritar tratando de retomar el control de su cuerpo y también logra liberar a Mikael de su espada. Luego de esto apunta a Shinoa con la espada para quitársela, pero al final nuestro prota logra tomar nuevamente el control de su cuerpo haciendo que la magia desaparezca de él. En ese momento Shinoa lo toma en sus brazos mientras que Mikael está muy enojado al ver lo que le habían hecho a sus amigos. Por otro lado Guren solo se burla pues parece que sí había funcionado lo que había planeado. Ferit por otro lado le dice que igualmente habían fallado pues no los había eliminado a ellos, pero Guren le responde que esta no era su idea principal, sino que era que necesitaban ganar el mayor tiempo disponible. En ese momento Ferit al escuchar esto se da cuenta que hay un soldado apuntándolos con un arma, la cual empieza a disparar y magia sale de ellos hacia todos los vampiros, por lo que unos tigres emergen de la magia y hacen retroceder a todos los vampiros, quienes aprovechan para burlarse de los humanos pues no lograron hacerle absolutamente nada de daño. Pero Guren por otro lado se sienta en el suelo y les muestra que habían llegado los refuerzos de todo el ejército. En ese momento todos los vampiros se dan cuenta que están totalmente rodeados. Por otro lado el coronel Higari reconoce que fue muy valiente lo que Guren había hecho, pero le dice que a partir de ahora él se encargaría de todo y ordena a su ejército que les demuestren a los vampiros lo que sucede cuando se meten con el ejército imperial japonés. Después de unos días Shinoa está buscando a Guren pues cuando terminó la guerra ella le dijo que tenía que hablar con él, por lo que en este momento
momento se estaba dirigiendo hacia una sala oculta del ejército. En este lugar unos guardias no la dejan pasar por ser simples miembros del ejército demoníaco, pero ella por su parte les muestra la insignia de la familia Higari por la que la dejan pasar, aunque le preguntan por qué ella, siendo de la familia que dirige el ejército, es una simple sargento, a lo que Shinoa le responde que no les gusta estar en los conflictos internos, pues así fue como su hermana había perdido la vida. Después de esto entra en este lugar y ve que tienen a muchos vampiros que capturaron en la batalla, con los cuales estaban experimentando para poder usarlos y conseguir así distintas cosas como debilidades. Después de esto entra en el salón de Guren y le dice que llevaba 5 días buscándolo. Guren por su parte solo se ríe, pero Shinoa le pregunta el por qué Yui no había despertado luego de 5 días. También le dice que ella sabe que las pastillas que él le había dicho que tendría que darle a nuestro prota eran diferentes, pues tenían una receta para su armas de gran nivel. También le pregunta a él qué le habían hecho a nuestro prota para que perdiera el control de esta forma. Guren por otro lado solo se ríe y le responde que no le daría una respuesta que ella quisiera, pero le dice que debería conformarse con saber que puede que nuestro prota hiciera parte de un experimento. Luego de decirle todo esto, le ordena que salga de este lugar, pues no le diría absolutamente nada más y debería ir a visitar a nuestro prota, ya que luego de 5 días de tomar las pastillas el chico despertaría. Por otro lado, Mikael recuerda lo que había sucedido después de la batalla, ya que él intentó ir por nuestro prota, pero Ferit no se lo permitió, pues Yui estaba rodeado totalmente de los humanos. Aún así, Mikael intentó ir de todas formas, pero Ferit por otro lado lo tomó por el cuello y le dijo que debería obedecer, ya que no había nada que pudieran hacer en este momento. Todo esto hizo que Mikael odiara más a los humanos porque le habían hecho a nuestro prota, pero Ferit al escuchar esto se burla de él, ya que odia a los humanos y también a los vampiros. En ese momento este despierta, pues la cámara de limpieza había terminado de eliminar el veneno mágico y ahora estaba totalmente limpio, pero por otro lado se sorprende pues estaba llorando, algo que no le había pasado desde que se había convertido en vampiro. Después de esto, mientras se cambian, todos los vampiros hablan sobre lo que había sucedido y sobre el monstruo que habían visto en la batalla, ya que ellos no saben mucho, pero lo que se rumorea es que el ataque de ellos a la ciudad era para conseguir una antigua investigación, pero al parecer los humanos también estaban desarrollando, pues este chico es la prueba de la investigación del Serafín Delfín. Los vampiros también aprovechan para preguntarle a Mikael si sabía algo sobre esto, pues el chico que se había convertido en ese monstruo era muy cercano a él, pero Mikael solo los ignora y les dice que él no sabe absolutamente nada, ya que solo es un vampiro común. Pero en ese momento le dicen que la reina lo estaba llamando, pues lo necesita en el salón real. Por otro lado, luego de 7 días, nuestro prota despierta en medio de la noche y despierta también a Yoichi, quien se había quedado dormido cuidándolo. El chico se asombra al ver que había despertado y se levanta emocionado para avisarle a los demás, pero antes de todo esto le dice a nuestro prota que todos estaban muy bien y que él solo había resultado herido. Todo esto lo aclara, ya que nuestro prota estaba muy preocupado por lo que había pasado en la guerra. Cuando Yoichi se marcha, nuestro prota se da cuenta que no solo era un sueño, sino que Mikael seguía con vida y ahora era su peor enemigo, que es un vampiro, por lo que en ese momento las lágrimas se le salen de la impotencia y en ese momento Shinoa entra en la habitación. Nuestro prota aprovecha para hablar con ella y le pregunta qué había sucedido, pues no recuerda nada más de cuando estaban luchando contra todos los vampiros. Shinoa al escuchar esto se sorprende al saber que no tiene recuerdos y le miente diciéndole que se había desmayado en medio de la batalla, pero le explica que los refuerzos del ejército demoniano llegaron en ese momento y lograron ayudarlos bastante, aunque también le dice que los nobles vampiros lograron huir y varios compañeros más. Nuestro prota al escuchar esto le pregunta qué había sucedido con Mikael, pero Shinoa le dice que también se había ido con los demás vampiros. Nuestro prota al escuchar esto se siente un poco mejor al saber que estaba bien, aunque sea parte de los enemigos. En ese momento entran los demás compañeros para saludarlos, aunque Shihou no quiere demostrar que se estaba preocupando demasiado, algo que para Shinoa es demasiado gracioso, pues fue él mismo que cargó a nuestro prota cuando estaba inconsciente y quien nos preguntaba para saber si había despertado él. De igual manera, nuestro prota les agradece a todos por preocuparse tanto mientras él estaba inconsciente. Shihou por otro lado le dice igualmente que tendrían mucho tiempo, pues le habían dado la orden de que este grupo descansara hasta que nuestro prota estuviera totalmente recuperado. Después de esto, más tarde, cuando nuestro prota estaba solo, se siente totalmente asombrado al saber que sus compañeros estaban todos con vida e ilesos. Además que Mikael, el cual era su única familia, también estaba vivo, por lo que promete que sin importar cuándo o cómo lo salvaría por fin. Por otro lado, Mikael también hace la misma promesa luego de reunirse con la reina, pues quiere salvarlo de todos los humanos. Después de esto, al siguiente día, el noble Ferit se reúne con alguien en lo alto de un edificio para darle los resultados de su investigación, aunque cuando Ferit trata de hablar más con este, ya se había marchado del lugar dejándolo solo en medio del edificio. Y hasta aquí termina este resumen. Si te gustó el video, suscríbete y dale like para traer la segunda parte lo más pronto posible. En los comentarios me puedes dejar la palabra vampiro para así ganar tu corazón y también me ayudarías un montón para traer más videos. Te estarán apareciendo 2 videos igual de buenos, así que ve a verlos. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima.